Es momento de poner en perspectiva uno de los temas que marca la actualidad internacional y para ello nos acompaña ya en el estudio Manuela Cano. Bienvenida. Hola Rosa, un gusto estar contigo. Igualmente. Vamos a hablar de la actualidad política aquí en Colombia, en particular del decreto que firmó este miércoles el presidente Gustavo Petro para su consulta popular con la que sometería a votación ciudadana la reforma laboral que ha estado bloqueada en el Congreso durante meses. Hablemos de las implicaciones políticas, legales de este decreto. Manuela. Sí, Rosa, bueno, pues Colombia está sin duda frente a un escenario inédito. El presidente Gustavo Petro firmó, como bien decía, su consulta popular por decreto para que sean los colombianos los que decidan sobre la misma. Luego de que pues, el Congreso había negado esta iniciativa, algo que, como decíamos, pues es totalmente inédito. Ya si vamos sobre el texto que se dio a conocer ayer, pues hay varios puntos a resaltar. El decreto de Petro fija la fecha de la convocatoria a las urnas para el 7 de agosto de este año y también pues muestra cuáles van a ser esas preguntas que también fueron muy discutidas que los colombianos deben responder cuando acudan a votar. Entre las cuales está la reducción de la jornada laboral, el pago de recargo por trabajo en domingos y festivos, la seguridad social para repartidores de aplicaciones digitales, entre muchas otras. Manuela, entonces, cuéntanos, ¿por qué ha generado tanta controversia esta consulta? Exacto, pues la controversia, como bien decía, se desató incluso antes de que se conociera el texto de la consulta popular. El gobierno y la oposición estaban enfrentados por los motivos y también, y sobre todo, podría decir, sobre la legalidad de esta convocatoria. Por el lado de Petro, el presidente y su equipo legal han insistido en que el Senado hizo trampa en la votación en la que se negó la consulta. Escuchemos lo que había dicho Petro. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad. Y que, por ende, según lo que decía, esto le daba vía libre al presidente para convocarla vía decreto. Sin embargo, la oposición niega que haya existido pues, estas fallas y ha dicho que se trata de un peligro para la división de poderes. Además, varios juristas del país se pronunciaron sobre el decreto, entre ellos el especialista en Derecho Constitucional, Rodrigo Uprimi. El jurista argumenta que el gobierno confundió pues, unos términos con la existencia, con la nulidad de la votación. Es decir, que la votación en el Senado sí ocurrió y que mientras un juez no la anule, pues el gobierno no puede ignorarla, ni tampoco sería legal en este caso convocar la consulta por decreto, distinto a lo que pues argumenta el gobierno. Y pues también a este llamado se sumaron varias asociaciones sociales pues que dijeron que no era la manera para convocar pues la consulta popular. Y ante estas opiniones de juristas en el país, Manuela, ¿podemos anticipar un poco qué camino le espera a esta consulta? Sí, es que justamente pues, la gran pregunta es que podría pasar que la consulta popular no llegue a concretarse. Primero tiene que ser validada por el Poder Judicial y ahí se abre otro punto crítico pues, en los próximos días. Petro defiende que la encargada de darle pues, esta luz verde a la consulta popular es que sea pues, la Corte Constitucional. Una corte que al menos en el papel pues, Petro tendría más afinidad ideológica y la que hace parte uno de sus exsecretarios pues, jurídicos. Pero pues, la oposición asegura que el encargado debería ser el Consejo de Estado, que generalmente se encarga de estudiar los decretos presidenciales. Petro ha tenido enfrentamientos con los magistrados de este tribunal y ya le han frenado algunas de estas iniciativas. En todo caso, se prevé que esta consulta popular por decreto reciba múltiples demandas que debería sortear para pues, que se haga realidad. Ahora, la pugna no solo estará en el plano jurídico, evidentemente, también sigue, como tú bien lo decías al principio, Rosa, en el plano legislativo. El Congreso del país revivió la reforma laboral luego de que Petro anunciara pues, la convocatoria a la consulta popular. Sin embargo, el gobierno de Petro ha dicho que se trata de una contrapropuesta y que no respeta la versión original pues, propuesta por el gobierno. Es que, Manuela, es sin duda una situación bien extraña, ¿no?, en que lo que está generando polémica y debate es la consulta más que lo que se votaría en la consulta, ¿no? Y la reforma laboral de fondo presentada por el Gobierno y, como decías, modificada por el Legislativo. Cuéntanos cuáles eran los puntos de este texto y en qué situación ubicarían a Colombia respecto a los derechos laborales de la región. Sí, claro, pues digamos que los desacuerdos en varios puntos continúan en el Congreso. Hay unos que son
son pues, especialmente espinosos, como la eliminación de contratos por horas o también sobre los contratos del SENA, que es la principal entidad de formación técnica y tecnológica de Colombia. Mientras tanto, pues como bien decías, pues vayamos a ver, pongamos en contexto algunas de las principales propuestas que tenía la inicial reforma laboral presentada por Petro. El texto propone que la norma general sea el contrato a término indefinido para reducir el uso de contratos por prestación de servicios muy comunes en Colombia. De hecho, según una encuesta de Fedesarrollo, solo el 24% de los trabajadores en Colombia tiene un contrato a término indefinido. Otra de las propuestas clave de la reforma es la reducción de la jornada laboral. Establece que se haga de una forma progresiva, de 48 horas a 42 horas en 2026, y se mantiene pues, el límite de 8 horas diarias de trabajo. Para ponerlo en perspectiva, como bien decías, acerca pues, de los países de la región, actualmente Colombia es uno de los países de la región con jornadas laborales más largas. Según la OIT, en promedio los trabajadores en Colombia trabajan 44.2 horas semanales. Sin embargo, resalta que un 23% de los trabajadores está trabajando más de 49 horas a la semana o más a la semana, pues algo que superaría este límite. En la región, países como Panamá, Argentina, Uruguay y Brasil pues ponen la pauta de los que tienen pues unas jornadas más cortas. Nuevamente, pues según datos de la OIT. En la lista también está la modificación de la jornada nocturna y los recargos pues que vendrían con esta. La reforma plantea que se defina desde las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche, como se tiene en la actualidad. Y pues que esta tendría un recargo salarial del 35%. Si lo ponemos también en una perspectiva regional, esto pondría a Colombia al mismo nivel que países, digamos, como Costa Rica o Ecuador, y por encima de países como Argentina, Brasil y Chile, que reconocen la jornada nocturna pues más tarde. En cuanto a los recargos nocturnos, según el medio colombiano La Silla Vacía, Colombia ocupa el segundo puesto en la región. Manuela, y para terminar, después de este panorama, ¿qué es lo que busca, lo que podría conseguir Gustavo Petro al firmar la consulta sobre esta reforma, insistimos, por decreto? Bueno, pues esa pregunta es la que se hacen los analistas, digamos, acá en Colombia durante todas estas semanas, y muchos coinciden que Petro se encuentra en un momento crítico para su administración. Pues recordemos que Petro llegó a la presidencia con promesas de un cambio estructural, y en ese sentido la reforma laboral era, pues, y es uno de sus pilares en su agenda, junto con la de la salud, no lo olvidemos, y también pues la reforma pensional. Sin embargo, Petro ha perdido buena parte de los apoyos que tenía en un inicio al Congreso, y esto le ha frenado esa agenda progresista que moviliza sobre todo evidentemente a sus bases. La movida es interpretada también como una manera de presionar al Congreso. De hecho, Petro dijo ayer que solo se derogaría si el legislativo da muestras de querer discutir los puntos claves de la reforma. Podemos ver pues qué dijo Petro ayer. He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas y los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Y pues en ese sentido la consulta popular también es vista como una manera de oxigenar políticamente pues a sus bases, en un momento en el que parece que ha perdido, al menos en las últimas manifestaciones, cierto poder de convocatoria en las calles. Y recordemos, Rosa, que Colombia tendrá pues elecciones presidenciales el próximo año, una fecha en la que también se renovará pues todo el Congreso. Entonces es clave, evidentemente. Manuela, pues muchísimas gracias por todo este contexto, un tema en desarrollo, como bien nos comentas, que seguiremos aquí en France 24. Claro que sí.